Bienvenidos, mi nombre es Víctor Hugo Cárdenas y en esta oportunidad seguiremos hablando de proyectos. Hemos dicho con anterioridad que un proyecto es un trabajo no repetitivo, que tiene un inicio y un final definido y devuelve un resultado único, sea este un producto o un servicio. Hemos dicho también que el éxito de un proyecto se basa en una pirámide de 3 elementos: costo, tiempo y calidad. Los problemas comunes de un proyecto es que se falle en alguno de estos elementos. Así que durante la fase de inicialización, el trabajo de un administrador de proyecto es ayudar a los interesados a explicar claramente lo que entendemos por a tiempo, dentro del presupuesto y de alta calidad. Usted necesitará gente con buenas habilidades, negociar compensaciones, entre otros factores, para llegar a una definición de éxito que se pueda lograr. Y tendrá que tener la capacidad de comunicación para asegurarse que usted, las partes interesadas y su equipo comparten una comprensión común del significado del éxito. Una vez establecido el objetivo que al cumplirse nos llevará al éxito, debemos dibujar el camino que deberá seguir nuestro proyecto. Para esto deberemos dividirlo en fases, con una fase inicial que deberá partir de un estudio de factibilidad y de un análisis costo-beneficio para determinar si nuestro proyecto es viable. Una fase intermedia que tendríamos que dividirla en la parte de planificación y luego la implementación y finalmente el cierre del proyecto. A cada una de estas fases tendremos que introducirle ciertos factores para que nos devuelva determinados resultados. En la fase de inicialización deberemos establecer la definición y el alcance del proyecto. También deberíamos de identificar a los interesados, constituir un equipo y crear las reglas del proyecto. Esta fase nos debería de devolver de resultado la declaración del proyecto, una matriz de responsabilidades de los interesados del proyecto, la declaración de trabajo y la constitución de nuestro equipo de trabajo. La fase de planeación sería el momento de encargarse del presupuesto, de la programación y de planear las actividades. Esta fase debería de devolver un desglose estructurado de entregas, un desglose estructurado de trabajos, una matriz de responsabilidades detalladas, la programación, el presupuesto y el plan de actividades. La fase de implementación ya debería de hacerse bajo el plan de trabajo, monitoreando el progreso de las actividades, tomando acciones correctivas, generando reportes de progreso. Y debería de devolver periódicamente reportes del estatus del progreso, análisis del valor acumulado y solicitudes de cambio. Finalmente, la fase de cierre debería de encargarse del manejo del cierre del proyecto y del cierre con el personal, manejar el cierre de operaciones y devolver reportes con evaluaciones del personal. Concentrándonos en la fase de inicialización del proyecto, aquí debemos de definir el propósito y objetivo del mismo y cuál es el alcance que éste deberá de tener. Es vital, como habíamos dicho antes, que antes de emprender el proyecto tengamos un análisis claro de la factibilidad de nuestro proyecto. Ahora, para definir el proyecto, debemos determinar quiénes son las partes interesadas, cuál es el propósito, el objetivo, el alcance, obtener resultados e informes y planes de comunicación del proyecto. Para definir las partes interesadas y sus responsabilidades dentro del proyecto, pues simplemente serían las personas que tienen un interés comercial en él. Estamos hablando de patrocinadores, clientes, gerentes de función, gerentes de proyecto, miembros de grupo de trabajo. Con respecto al propósito del proyecto, cada proyecto necesita una declaración de propósito para establecer por qué el proyecto existe y lo que supone que debe de lograr. La declaración de propósito incluye dos elementos:
planteamiento del problema, que es lo que busca resolver el proyecto o el área de oportunidad en la que se desarrollará y para lo que se buscará desarrollar el proyecto, y declaración de la misión, que básicamente se centra en qué enfoque se tomará, para quién y cuándo. El objetivo del proyecto, que es simplemente lo que se quiere lograr, el resultado que debe de obtenerse al finalizar el proyecto. También es importante definir el alcance del proyecto. Esto se resuelve fácilmente preguntándonos qué tan grande debe de ser nuestro proyecto. Una declaración sobre el alcance del proyecto explica qué está incluido y lo que no está incluido en el proyecto. Esto se debe dejar claro y definido en un documento para que no existan suposiciones o restricciones que puedan limitar lo que el proyecto puede lograr. También tenemos la devolución de resultados, donde se debe de especificar quién producirá estos resultados y quién los deberá supervisar. Para esto deberíamos de contar con entregas intermedias y entregas finales. También debemos de planear los reportes para mantener a los interesados informados de los avances. Nuestro plan de reportes deberá describir cuándo se debe de presentar el informe, los interesados que deben de recibir los informes, qué se debe de incluir en cada informe y dónde podremos obtener una copia de algún informe. Para completar la inicialización del proyecto, necesitamos de una declaración de trabajo y una constitución del proyecto. Los elementos de una declaración de trabajo deben de ser una tabla de responsabilidades de los interesados, el propósito, objetivo y alcance del proyecto que hemos definido con anterioridad, así como los resultados y su revisión jerárquica, y los comunicados y plan de resultados que se deben de entregar y a quienes se deben de entregar. Con esto podemos constituir nuestro proyecto, que debería de ser la declaración oficial de apoyo de los patrocinadores al proyecto, la definición de un nombre, propósito y objetivo del proyecto, la designación de un director de proyecto y la autorización para utilizar recursos de la organización.